Muy bien, estamos en el curso de Cultura Guatemalteca y vamos a aperturar la guía estudio número 1 de la cuarta unidad. Para esta guía vamos a empezar a hablar de lo que es el folclore. La característica primordial de la cultura es la expresión folclórica que hay en Guatemala, pero el folclore existe un folclore y a su vez está el hecho y fenómeno folclórico. El folclore en sí está clasificado a través de 5 tipos. Existe el folclore empírico, funcional, anónimo, tradicional y regional. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la clase de dos maneras. Vamos a trabajar lo que es la explicación. Ahorita no me voy a detener en esta parte, esto lo vamos a ver más adelante, que sería el folclore espiritual, pero lo vamos a ver más adelante. Primero nos vamos a centrar en estudiar y conocer qué es el folclore. Entonces, la clase va a estar dividida en la explicación que ahora yo voy a dar con el tema del folclore y luego vamos a trabajar un ejercicio en clase. Entonces, para quienes van a ver esta clase grabada, pues el objetivo es que usted pueda identificar aquellos elementos de la cultura que pertenecen a cada uno de los tipos de folclore. Entonces, eso también usted lo puede hacer en casa, de la diversidad de costumbres y tradiciones o manifestaciones que hay en Guatemala. ¿Cuál es, por ejemplo, de folclore empírico, cuál es funcional, cuál es anónimo, cuál es tradicional y cuál es regional? Eso usted lo podrá hacer en casa, ya que usted está viendo la clase grabada. Y para los que estamos de manera presencial, pues vamos a trabajar en clase en un par de minutos. Entonces, ¿qué es el folclore? Acá está la parte conceptual y dice, el folclore es una historia velada, una forma local y embrionaria de narración histórica. Está gráficamente localizado, se encuentra en un espacio físico y social determinado a donde hay que ir para registrarlo y estudiarlo, porque ninguna figura, me imagino muchos hombres que de generación en generación lo han ido transmitiendo como parte de su cultura. Entonces, en primer lugar, vamos a entender que para que haya folclore, se necesita de una localidad, se necesita de un área geográficamente, porque dice está geográficamente localizado, entonces se necesita de que haya un lugar, que haya un punto específico en donde se dé a conocer tal manifestación y que se haya ido transmitiendo de generación en generación, como lo dice nuestro concepto. Dice, existen diversas teorías que han tratado de explicarlo, cada una de ellas desde su particular punto de vista. Y vamos a ver cuáles son esas teorías que hay respecto a qué es el folclore. Primero, la Escuela Alemana de Mitología sostiene que todas las creencias y expresiones folclóricas son símbolos de alegorías de fenómenos naturales y de las cualidades humanas. Toda la vida cultural de un pueblo queda reflejada en sus obras de arte popular, las distinciones de clases, las costumbres, los hábitos domésticos, las tradiciones, entre otros elementos, reciben expresión estética. Entonces, esta primera teoría dice que son todas las creencias y expresiones, ¿sí? Símbolos, manifestaciones, hábitos, costumbres que se van practicando día a día y que representan a determinada localidad. Eso es el folclore. Otra teoría dice, plantea que el folclore es una forma de evasión porque el artista popular logra que el pueblo huya mentalmente de la esfera de la realidad cotidiana y se sumerja en un mundo de hazañas heroicas en las que se cumplen sus sueños y aspiraciones. Es decir, que una segunda teoría dice, es algo irreal, es algo que el hombre inventa o que surge con la necesidad de que el hombre salga de su realidad y que a través de esa imaginación cree nuevas formas de expresión. Entonces es algo que, si bien es cierto, el hombre normalmente y naturalmente no lo puede expresar, entonces necesita de este tipo de manifestaciones, pues para salir de lo cotidiano, para expresar su pensamiento, para expresar sus emociones, para expresar sus ideas, pero es algo irreal. Esto es lo que dice esta segunda teoría. Así como el hombre primitivo no pudo explicarse cómo la luna sale y se oculta, tuvo que crear mitos que se arraigaron en la imaginación popular y se tradujeron en expresiones artísticas, las cuales han
persistido a través de los siglos. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? Es algo, según esta segunda teoría, es algo imaginario, es algo pues que vino alguien y se lo inventó. Y pues ahí vemos, dice, la aparición de mitos. Usted sabe que un mito es una narración, es algo irreal, es algo que probablemente pues que no se puede fundamentar o no se puede argumentar su existencia real. Es algo, pues hasta cierto punto mentira, es algo que nunca existió, pero surgió como una necesidad. Esto es lo que dice esta segunda teoría. Como ejemplo de esas creencias populares se cita las tormentas, dice, las tormentas son producidas por espíritus maléficos, mientras que la brisa obedece a geniecillos benignos. Eso es un mito, ¿verdad? Porque, bueno, yo no creo, en realidad, yo no creería que la lluvia o las tormentas pues se producen por espíritus maléficos en lo personal, no. Entonces, ahí vemos en una primera teoría o en un concepto que dice que son forma de expresión del pueblo o de la cultura. Y en otra que es parte de la imaginación del mismo hombre. Una tercera teoría dice menos afortunada es la del psicoanalista Freud, quien afirmaba que el folclore es la expresión de los deseos reprimidos del hombre. Sus discípulos más recientes han debido revisar esta opinión de su maestro, cuya validez es discutida por los antropólogos. Es decir, que este personaje, Freud, él dice que, bueno, son, dice, deseos reprimidos del hombre, es decir, que quizá el hombre quería hacer o quería hacer tal cosa y pues como no se pudo en la realidad, tuvo que inventarlo, tuvo que crearlo. Por eso dice que son deseos reprimidos. Independientemente de cuáles sean las teorías, sigamos analizando este término. Dice, en síntesis, se sostiene que el patrimonio folclórico de todos los pueblos es producto de su fantasía creadora y que intenta revelar el enigma del universo con la ayuda del simbolismo. El folclore forma parte fundamental de la cultura de los pobladores de una comunidad, región o país, porque expresa mediante manifestaciones concretas los aspectos relacionados con aquí ya no me dejó ver ya la resolución del material, ya no me permitió, pero vamos a ver aquí otro concepto, dice, el folclore, etimológicamente, es decir, ¿de dónde viene el origen de esta palabra? La palabra del origen inglés se forma por dos vocablos, folk, que significa pueblo, y lore, que significa saber tradicional. Al unificar los vocablos tendremos que el término folclore significa saber tradicional del pueblo, habiendo sido empleado con esta o acepción por William Thomas en Inglaterra en 1846. En este sentido amplio podemos definir al folclore como la ciencia que estudia y analiza las manifestaciones del arte popular, literario o musical, de carácter descriptivo y peculiar de un país, comarca o región, creencias y tradiciones, canciones y danzas que atribuyen al pueblo procesos colectivos, productos producidos en pueblos que practican el arte, bailes, artesanías, eh, loas, entre otros. El folclore es un instrumento coadyuvante de la cultura y la identidad nacional. Es todo aquel conocimiento que se ha adquirido por transmisión de generación en generación y que abarca en sí el conjunto de tradiciones de un país, a diferencia del hecho folclórico que significa toda manifestación particular de un pueblo o determinado lugar. Entonces, miren, pues el folclore en sí es esa expresión de la cultura, es esa manifestación que si bien es cierto, es real o es irreal, fue inventada o fue por una necesidad artística su creación, pues es parte de lo que identifica la cultura. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. Dentro de las manifestaciones folclóricas van a haber algunas que tienen ideología religiosa y en su mayoría la espiritualidad y mayormente en el área maya está presente. La ideología, porque el folclore nace con una ideología, nace con la necesidad de querer representar expresiones, formas de creencias, vida. Con esa necesidad surge, entonces se van dando diferentes manifestaciones, algunas pues que permanecen y otras que han ido desapareciendo. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que hay ciertas manifestaciones folclóricas que ya murieron, es decir, que ya no existen. Si bien es cierto, antes se practicaban, hoy en día ya no. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es que el folclore
también existe un hecho o fenómeno folclórico que es ya llevarlo a la acción. Y ese hecho o fenómeno está clasificado en tres. Hay un folclore ergológico y un folclore ergológico material, se llama el primero. El segundo es social y el tercero es espiritual mental y eso ya es llevar a la acción, por eso dice hecho, es decir, accionar esa serie de manifestaciones. Entonces, esas manifestaciones están dadas a través de las artesanías, la indumentaria, la gastronomía, los idiomas, las danzas, los rituales, mitos, leyendas, costumbres, tradiciones y toda esa manifestación de la cultura que permite o que identifica a un pueblo específicamente, porque recordemos que en este sentido, en cuanto a lo que son elementos del folclore, hay algunos que son específicos de localidades, de ciertos pueblos y que no se practican en todo el territorio nacional. Por eso anteriormente leíamos que el folclore dice que necesita un espacio físico y hay que ir geográficamente al lugar para poderlo conocer, para poderlo ubicar y para poderlo contemplar. Entonces, son características que vemos respecto a lo que es el folclore. Entonces, anteriormente se recuerda, yo le explicaba que no hay cultura sin folclore y no hay folclore sin cultura, es decir, que estos sobreviven el uno del otro. Es como las costumbres y tradiciones. Para que se vuelva una tradición, tuvo que haber sido una costumbre, es decir, que constantemente se estuviera practicando y esto le llevó a ser una tradición. Pasa lo mismo con el folclore y la cultura. No hay folclore sin cultura, es decir, si no hubiese gente que manifestara o que diera a conocer sus diversas creencias, sus formas de vida, sus opiniones referentes a cómo interpretan el todo, pues definitivamente no habría cultura. Y hay pueblos que carecen de folclore, por eso es que hay pueblos que en realidad no son tan llamativos lugares. Hablemos que en Guatemala por la característica que son 22 grupos étnicos, la presencia de la cultura está activa, ¿verdad? O sea, se da en todos los pueblos, en cualquier localidad, hay mucha cultura en nuestro país, pero en aquellos países, regiones o localidades donde no, donde carecen de grupos étnicos, definitivamente las manifestaciones del folclore no van a estar presentes. Son algunos aspectos que nosotros podemos considerar respecto a lo que es el folclore, pero nos vamos a detener hasta acá por el momento y vamos a, bueno, los demás temas los vamos a ver en la siguiente clase, son los diferentes tipos del folclore, que como les decía, está el empírico, el funcional, el anónimo, el tradicional y el regional, y vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de ellos, y también algo muy importante, que el folclore o el hecho folclórico tiene tres cualidades claves, ¿sí? Que es dinámico, es plástico y es colectivo o social, pero ya vamos a ver más adelante en qué consiste cada uno de ellos. Por el momento nos vamos a quedar hasta acá y vamos a pasar a la segunda parte, que será enlistar todas aquellas manifestaciones folclóricas que conocemos, ¿sí? Entonces voy a detener acá la clase grabada y vamos a trabajar en grupo.